Buenas noches, queridas socias, socios, amigos, simpatizantes de la tauromaquia y, cómo no, de lo que hoy vamos a hablar, que es el toro bravo. Hoy nuestro invitado del foro es Ramón Quesada Carrascosa. Entonces, a nuestro Ramón, de alguna manera se nos libera de presentarlo en cuanto que es de sobra conocido. Pero esta liberación no nos excusa de realzar alguna de las virtudes de nuestro conferenciante, que es de justicia poner de manifiesto. En primer lugar, Ramón es un gran aficionado. Desde pequeño ha visto toros en muchísimas plazas, en muchísimas ferias. Es un aficionado apasionado que ha siempre defendido su afición. Y en segundo lugar, siempre ha estado dispuesto a defender los toros y a colaborar en actos organizando y dando la cara por la fiesta. Prueba de ello ha sido que su decisión de aceptar la presidencia de la Federación de Peñas, en estos momentos en que el cargo no está exento de problemas, precisamente estando más presente lo agrio que lo dulce, muestra la generosidad en la defensa de la fiesta. Y entonces estas son, diremos, a mi modo de ver desde el punto de vista taurino, las dos virtudes que adornan a nuestro Ramón. Hoy nos va a hablar del toro, nos va a hablar del tótem que da la razón de existencia de nuestro club. Yo sé que su exposición no va a ser una charla de aliño, sino que va a ser, por el contrario, una charla bien cimentada, con los pies atornillados al suelo, y que cuando salgamos de aquí sabremos mucho más del toro que cuando hemos entrado. Bienvenido, Ramón. ¿Qué te voy a decir? Estás en tu casa cuando quieras. Gracias. Gracias, presidente, por la presentación. Buenas noches, queridos amigos todos, porque sois todos amigos. Entonces yo hoy vamos a hacer esta conferencia que va a ser un momento, va a ser cosa de historia, pero la historia tiene que ir con la actualidad de los toros, porque la actualidad no existiría si antes no ha existido una historia. Entonces esta ponencia nace de la curiosidad que me atrae a preguntarme un buen amigo mío, escritor, Jesús Ibáñez, colaborador en nuestra revista Afición, con algunos artículos. Un día me pregunta si yo sabía que una diosa de la mitología griega tuvo relaciones con un toro y engendró el famoso Minotauro. Me comentó otras fábulas que despertaron mi interés, y tal fue mi sorpresa que, indagando y recopilando datos, conseguí reunir tanta información que se me ocurrió desarrollar este tema enlazando la prehistoria, la mitología del toro, la primera referencia de nuestra Edad Media, la actualidad con la actualidad y el toreo. En la península ibérica ya tenemos constancia, en el Paleolítico Superior hace unos 15.000 años, de pinturas rupestres en diferentes cuevas en Santander, Asturias, Soria, Albacete, Teruel, Castellón y un largo etcétera por diversos puntos de nuestra geografía. He intentado desarrollar los puntos más importantes a mi juicio para lograr que esta ponencia sea corta, interesante y no sea aburrida. Espero que les resulte por lo menos curiosa. Entonces iniciamos con la proyección de diapositivas. El toro. El toro es el animal emblemático y ocupa un lugar permanente en el ingrediente erótico y festivo. El historiador Estrabón ya describía el mapa de España como la piel de toro. En el hemisferio boreal, una de las constelaciones recibe el nombre de Tauro. Ya empezamos a hablar del nombre de toro y su presencia en todos los aspectos. En pinturas rupestres, tal vez de carácter religioso, y descubrimientos arqueológicos en el centro de Europa, Mediterráneo y zonas cálidas del Atlántico, representan al uro
o áureos, que es el nombre que en la cultura celta se da al toro bravo o salvaje. Es un toro de pelaje negro y castaño, con gran cornamenta, mechón sobre la frente, ojos vivos que denotan fiereza e irritabilidad, gran fuerza, y de ellos descienden los toros de Lidia. Se cuenta que en el siglo XVII aún existían ejemplares en bosques de Polonia y Lituania. En nuestra península, los primeros pobladores mantuvieron ritos de origen religioso, totémico o mágico con los toros. En los cultos íberos, el toro es animal sagrado, engendrador de fuerza y vida. Este culto al toro dejó también constancia en esmaltes, medallas, estatuillas de bronce, joyas y delicados vasos de bafio. Eran vasos de bronce o de oro, adornados con ingeniosos repujados de escenas de campo, que tenían al toro como principal protagonista. Ya Homero en la Ilíada nos describe uno: y áureos pastores con las vacas se enfilaban a una, 4 y 9 perros de veloces pies le seguían, y espantosos 2 leones entre las vacas primeras. A un toro gimiente tenían, y él era con mano mugido arrastrado, y perros y mancebos tras él acudían. Esos, en verdad, del gran buey, habiendo rasgado la piel, sus entrañas y negra sangre tragaban, y los pastores los perseguían en mano, excitando a los rápidos perros. Ya Tito Livio, en el año 229 a.C., relataba que los íberos empleaban los toros mansos para controlar aquellos toros más bravos. Esos son los antecesores de los cabestros utilizados en la actual ganadería de Lidia. Vamos a ver, veamos unos ejemplos de toda esta cultura rupestre. Entre ellos es famosa la cueva Remigia, en nuestra provincia de Castellón, en Jerez del Maestrat, en la que un cazador, después de disparar su arco, huye ante la res herida. Ahí se puede ver perfectamente. En la Bética, a orillas del Guadalquivir, pastaban los ganados de Gerión, que fueron robados por Hércules siglo VI a.C. En nuestra patria quedan innumerables vestigios de la importancia del toro como símbolo diverso de su religiosidad o cultura. Otra imagen es el toro de Osuna, de Sevilla, llamado Urso, de hace 3000 años. La bicha de Balazote, Albacete, escultura ibérica datada en el siglo VI a.C. Representa a un toro en reposo con cabeza de hombre barbudo, pero con orejas de toro. Se les atribuía carácter funerario o cierto carácter sagrado, protector del hombre y de los muertos. Representaba a la divinidad masculina de la fertilidad y también estaba asociada al río con el mismo nombre que pasa por el lado de donde se descubrió. La siguiente imagen, muchos lo conocéis, son los toros de Guisando, en el Tiemblo, en Ávila. Son 4 esculturas de granito de 2,5 metros de largo, manifestación artística prerromana realizadas entre los siglos IV y II a.C. en plena Edad de Hierro. En la estela de Clunia, en Burgos, siglo I a.C., puede verse a un hombre provisto de escudo y lanza situado delante de un toro. Otro vestigio es el vaso de Liria, de cerámica decorada, en el que se aprecia una auténtica corrida de toros. Eso fue el siglo III a.C. En Termes, a 45 kilómetros de Numancia, antes de la era cristiana, todo el pueblo asistía a la inmolación del toro, encontrándose en las excavaciones realizadas gran cantidad de cornamentas. En Mesopotamia, un toro androcéfalo del siglo II a.C. En el Imperio Persa, un vaso de cerámica en forma de toro, siglo IX a.C. Volvemos a Mesopotamia, cuna de la civilización occidental de los sumerios y acadios. Un héroe, Gilgamesh, rechaza los amores de Istar, la diosa del amor, del sexo, la belleza, la fertilidad y también de la guerra. Y ésta pide a Anu
Dios del cielo, que envíe el toro celeste para castigarle. Durante mucho tiempo perduró en la civilización indoariana el culto a Mitras, divinidad en los orígenes de la creación. Narraremos solamente el episodio taurino. Hasta los dioses tenían a honra cazar a un toro salvaje. Es lo que hizo Mitras, haciéndolo por los cuernos, deja que corra por la pradera y cuando se agota se deja prender. Este no quiere ser prisionero, por lo que los dioses ordenan su muerte en contra de la voluntad del dios. Lo deja nuevamente en libertad y lo persigue con su perro, hasta que lo alcanza y haciéndole por los hollares le da muerte. Ocurre entonces un portento, que tampoco se sabe mucho, del cuerpo del animal moribundo nacen todas las hierbas y plantas, y de su carne el cerá y de su sangre la vid. En Egipto, estamos ya en Egipto, el culto a la diosa Hathor o Isis, símbolo de la maternidad, se representaba por una vaca o por una mujer con cuernos de vaca y un disco solar en la cabeza. Su compañero Uk era personificado por un toro. Otro dios era Apis, representado por un toro negro con una mancha blanca en el testuz, a donde las mujeres iban a su templo establo y se desnudaban ante él y se abrían simbólicamente. En tanto, el toro sagrado del sol era totalmente blanco y encarnaba al dios de Ra. Ahí tenéis lo de Apis y lo del dios de Ra. Todos estos cultos pasan luego al Imperio Romano, como podemos apreciar. Y ahondando un poco más en la mitología, muchas de aquellas religiones antiguas tienen representaciones de toros. Recordemos cómo Zeus, disfrazado de toro blanco, rapta a Europa, mujer fenicia, y se la lleva. Un hijo de esta unión, Minos, solicita al dios Poseidón un toro para ser sacrificado. El regalo es un hermoso toro blanco, y como Minos quedase prendado de aquel toro y se lo guardase como semental para su rebaño, recibe un castigo. Y así, al casarse con Pasífae, ésta se enamora del toro y anhela tener relaciones sexuales con él, cosa que favorece. Dédalo favorece a construir una vaca hueca recubierta de piel auténtica. La reina se introduce en aquel artilugio consiguiendo su satisfacción, por lo que engendrará al famoso Minotauro Asterión, al cual encerrará Minos en el famoso laberinto, y este sería después muerto por Teseo con la ayuda de Ariadna. Del Minotauro, tanto Picasso como otros artistas han representado al Minotauro. Igualmente Zeus se enamora de Io, pero en esta ocasión, para despistar a su esposa, convierte a Io en una hermosa vaquilla. Hera sospecha, Zeus lo niega. Hera le pide que se la regale y la pone bajo la custodia de Argos, un monstruo de 100 cabezas. Zeus pide a Hermes que la rescate. Este hace que se le cienen los 50 ojos que tiene despiertos y lo mata. Hera sospecha y le manda a la novilla un tábano para fastidiarla, y ante tanta molestia, Io corre errante y desesperada. Cuando Zeus muere, la convierte en una constelación. Una de las lunas de Júpiter lleva su nombre. De todos he recordado el suceso de los israelitas al salir de Egipto. Cuando Moisés va en busca de las tablas de la ley, su hermano Aarón, sumo sacerdote, sucumbe a la idolatría y permite la construcción del becerro de oro. Damos un salto y ya dejamos toda la parte antigua y mitología y prehistoria, y ya en el siglo XI, en la que ya tenemos constancia de las primeras fiestas de toros. Con el tiempo, la economía permitió la selección y especialización. En el tema que nos ocupa se busca un toro de pura sangre y luchador incansable, y se inicia el toreo. La fuerza y la embestida del toro, junto con el peligro que comporta, eran tan grandes que a los humanos se le enfrentan por tal de apoderarse de la energía contenida en las astas o demostrar su vitalidad y valentía. En un principio,
El hombre cazaba al toro por su carne, la calidad de sus pieles, sus huesos y hasta sus cornamentas, que tenían muchas utilidades. Al hacerse sedentario, lo aprovechó igualmente como animal de carga y otros menesteres. El toro es un animal herbívoro y no necesita matar para alimentarse, pero si se siente amenazado o aislado, reacciona con fiereza. Escenas de caza representan a hombres acosando a las manadas hacia cañadas y lugares sin salida, donde les permitía cazarlos. Es posible que algunos de aquellos cazadores eludiesen por azar algún peligro con un quiebro y quisiese repetir la experiencia con algún becerro, heral o novillo, con lo que nace la primera suerte del toreo. Salir victorioso supone el reconocimiento de la comunidad a la que pertenece por su valor y pericia. Se evoluciona y diversas culturas utilizan ya el toro como divertimento. El lance más antiguo que tenemos conocimiento del toreo es el de mancornar. Se trata de dominar al toro asiéndolo por los cuernos y derribarle, como si se tratara de un rodeo actual. Los romanos lo utilizaron en circos para enfrentarlo no solo a hombres, sino también a otros animales como elefantes, tigres, leones, etc. En Creta, en el palacio de Knossos y en Pompeya existen vestigios en los que los jóvenes atletas ya realizaban peripecias, recortes y saltos sobre los animales. En algunas culturas existe la creencia de que matar o simplemente tocar al toro aumentaba la potencia sexual y la potencia de atracción hacia el sexo femenino y posición social. En la Edad Antigua, juego y destreza que exigían valor y técnicas depuradas. Lidiadores y acróbatas saltan sobre la textud del burel, asiéndole por los cuernos unas veces y otras los derribaban, mancuernándolos. Espectáculos que más tarde tiñeron de sangre la arena del circo romano en las luchas entre el hombre y el toro. Poco tardaría la fiesta pagana en vincularse con el fervor religioso al fusionarse con las celebraciones litúrgicas del calendario cristiano. Durante la Edad Media, el toreo fue practicado por caballeros que lanceaban y picaban al toro. Ya existe conocimiento en el poema de Fernán González, se podía leer: corrían los toros, los monteros. También se hace mención en el Cantar del Mío Cid, o en el libro de los 7 infantes de Lara, o en las cantigas de Alfonso X, entre otros. En algunas ocasiones soltaban perros contra novillos bravos, a los que mordían en las orejas y flancos, y cuando el novillo se agotaba, era lanceado por los caballeros. Desde finales del siglo XI queda constancia, con motivo de bodas y otros actos sociales, de la existencia de festejos taurinos, llevados a cabo siempre por caballeros. En 1128 ya se celebró una corrida a raíz de la boda de rey Alfonso VII con doña Berenguera. A partir del siglo XIII aparece una nueva modalidad, el toro nupcial, narrado en las cantigas de Alfonso X. Se trata de un festejo rural no cortesano en el que se lidia un toro y no 6. El novio conduce el toro siempre atado hasta la plaza del pueblo o hasta la casa de la novia. Allí, junto con sus amigos, toreaban con su ropa y arrojaban armas arrojadizas que se clavaban en el cuerpo del animal sin llegarle a producir la muerte. En algunas ocasiones el novio banderilleaba al toro con banderillas adornadas por la novia. Historiadores narran estas celebraciones como el origen de los toros de calle. Cualquier acto de celebración extraordinario, como una victoria ante los ejércitos árabes, una boda real, una fiesta religiosa, se recomendaba fer gran alegría, en la que no puede faltar la corrida de toros. También aparecen los primeros detractores. Ya en el siglo XIII ya aparecen los primeros detractores, y en la partida de Alfonso X el Sabio se alude a una profesión, la de matatoros, que se tenía por innoble y por lo tanto digna de infamia. Queda constancia en Castellón, en el 1429,
se celebra un espectáculo taurino ya en la Plaza Mayor de Castellón. Existe el libro en el cual se recogen los gastos, tales como el pago a los carpinteros, las cuerdas, la hierba que se comieron las vacas, así como el salario pagado a 2 hombres que se encargaron de traer a los animales. También los gastos son diferentes según se trataba de toros de muerte o toros de calle. En 1430 consta que por la compra de un toro de muerte se pagó 100 sueldos, mientras que correr un día de 6 a 10 reses entre vaquillas y toros costaba 40 sueldos. En los toros de muerte ya aparecen términos lingüísticos tales como agarsar y acañizar, que correspondería a nuestro verbo alancear, por lo que se supone que la muerte de los toros correspondía a arriesgados y pudientes jinetes. Se podía lancear de frente o de costado. El jinete podía herir al toro en cualquier parte. Cuando la cosa se ponía mal, salían sus lacayos con un trapo doblado en el brazo y se dedicaban a herir al toro de cualquier manera para debilitar al animal. En el siglo XVI, en 1567, el Papa Pío V promulga el de Salutis Gregis Dominici, en el que se anatemiza con la excomunión a todos los que participen en una corrida de toros. Posteriormente, esta medida se suaviza cuando el rey Felipe II pone a su disposición la armada para luchar contra el turco, con la victoria de la famosa batalla de Lepanto, y en 1596 el Papa Clemente VIII levanta todas las penas excepto para los frailes mendicantes. En el siglo XVII aparece la terminología del desgarrete, acto de cortar los tendones de las piernas a los toros que los espadas o jinetes no han podido matar, acción que se realizaba con una larga pértiga acabada, podríamos decir, en un tipo de podón. Les cortaban jarretes por detrás y cuando el toro caía al suelo se remataba con la puntilla. Con la llegada de los Borbones a España, siglo XVIII, la corte no ve con buenos ojos la lidia de toros, por lo que los caballeros dejan la labor en manos de sus vasallos, con lo que empieza la verdadera fiesta popular de los toros. El toreo a pie sustituye al de caballo. Los protagonistas ya no son caballeros de clases altas, sino gente del pueblo, que se profesionaliza y empiezan a cobrar por sus actuaciones. Se construyen las primeras plazas de toros como edificios permanentes destinados al festejo. Nace la ganadería brava, seleccionando toros para la lidia frente a la anterior situación de espontaneidad. Se escriben las primeras tauromaquias fijando técnicas y las normas que van definiendo el arte de torear. Ahí aparece ya Pedro Romero, Costillares y Pepeillo, entre otros. Este primer periodo triunfal de la fiesta llega a su fin con la Guerra de la Independencia Española, y con Carlos III se promulgan nuevas disposiciones que limitan o prohíben los festejos. Con todo ello, desaparecen las grandes figuras anteriores y tiene lugar un periodo de decadencia de la fiesta. Y en la década de 1830 aparece otra gran figura del toreo, Paquiro, conocido como el Napoleón de los toreros, uniendo la escuela rondeña y sevillana, demostrando que festividad y brillantez pueden aunarse en la lidia. Le siguen Cúchares, Lagartijo, Frascuelo, quienes dieron a la corrida la estructura definitiva que se mantiene hasta el presente. Rafael Guerra Guerrita le sucede como gran figura, dominando absolutamente la fiesta de los toros hasta su retirada en 1899. Tras la retirada de Guerrita se abre un periodo de transición durante la primera década del siglo XX, con nombres como el mexicano Rodolfo Gaona, Rafael González Machaquito, Ricardo Torres Bombita. Ellos dan paso a la llamada época dorada del toreo,
durante la década de 1910 a 1920 y que tuvo como máxima figura a Juan Belmonte y a José Gómez Joselito, considerados los dos diestros más importantes del toreo moderno. Belmonte como el creador de la estética moderna, parar, templar y mandar, y Joselito como el torero total, dominador de todas las suertes y de todos los aspectos de la tauromaquia e impulsor de la idea de construcción de grandes plazas monumentales, y hasta los detalles de la selección del toro bravo, aglutinando lo mejor del toreo antiguo e imponiendo la técnica que se emplearía en el futuro. Posteriormente a la Guerra Civil Española se produce un nuevo resurgir del mundo taurino, gracias a la figura de Manolete, para muchos el más vertical de los toreros de la historia. Surgen otras figuras como Luis Miguel Dominguín, Carlos Arruza, Pepe Luis Vázquez, Pepín Martín Vázquez y Agustín Parra Parrita, hasta el fallecimiento de Manolete, naciendo otra importante rivalidad que apasiona al mundo taurino, Dominguín y Antonio Ordóñez, iniciada con Antonio Bienvenida. Ya en los años 60 destacan Paco Camino, Herbiti, Diego Puerta, con el surgimiento del revolucionario pero muy triunfador Manuel Benítez el Cordobés. Las décadas de los 70 y 80 son las de mayor expansión comercial del mundo de los toros, llegando a celebrarse una corrida de toros en el Astrodome de Houston con el Cordobés. Aparecen otras figuras destacadas como son Palomo Linares, Eloy Cavazos, Antoñete, Curro Romero, José María Manzanares, el Niño de la Capea, Damaso González, Francisco Rivera Paquirri, entre otros, y Juan Antonio Ruiz Espartaco, liderando el escalafón desde 1985 hasta 1991. Las nuevas figuras del toreo, algunas de ellas triunfadores desde la década de 1990, presentan una gran diversidad en su estilo y proyección. Personalidades tan particulares y de técnicas tan depuradas como César Rincón, Enrique Ponce, Julián López el Juli, Manuel Jesús el Cid, el Fandi, Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira, Volante de la Puebla o José Tomás son los que llevan ya el toreo al siglo XXI. En la actualidad, todos conocemos la situación en la que se encuentran los festejos taurinos. Tendrá sus detractores, pero todos somos conscientes de que en una feria asistir a una corrida de toros es el festejo social capaz de movilizar a más público. Es rito y espectáculo, emoción ante el riesgo voluntariamente provocado. Dos actores, toro y torero. El primero en numerosas ocasiones muere, mientras que el segundo expone la vida con gozo y orgullo por dominar una fuerza superior a la suya. En el toreo, la persecución es recíproca. El torero no pretende suprimir al toro. Hay un desafío y una filosofía detrás del toreo. Por parte del toro, lo que intenta es quitárselo de delante. Y ya para terminar, no hacerlo muy pesado, quiero resaltar la influencia que tiene nuestra fiesta en el dialecto común y refranero español, haciendo alusión al toro, al torero y a diferentes acciones del toreo, tales como abrir plazas, acudir al campo, dejar a uno para el arrastre, hasta la bandera, escurrir el bulto, ser un cabestro, caerse del cartel, cambiar de tercio, estar en capilla, echar un capotazo. Ciertos son los toros, coger al toro por los cuernos, cortarse la coleta, cortar orejas, dar largas, menudo embolado, estar al quite, estar fogueado, rematar la faena, faena de aliño, hasta el rabo todo es toro, liar los bártulos, apretarse los machos, ponerse el mundo por montera, nuevo en esta plaza, pan y toro, pedir el cambio, cambiar la seda por el percal, poner en suerte, dar la puntilla, dar un revolcón, ser una figura, tener mano izquierda, desde la barrera bien torea cualquiera, para torear y casarse
hay que arrimarse, que Dios reparta suerte y vista, suerte y al toro. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ramón. Francamente es un recorrido histórico de lo que significa el toro, que incluso los mismos taurinos vamos a los toros, seguimos las corridas, etcétera, pero tampoco muchas veces hemos pensado esto por qué nos ocurre. Pues sí, ha sido nuestro padre, ha sido nuestro abuelo, pero no tenemos un conocimiento profundo de por qué ocurren las cosas. Lo que sí que hemos visto en la exposición de Ramón es que el significado del toro cambia según el momento histórico o el momento social. En el momento actual, en el que consideramos que estamos en una sociedad que tiene los mayores conocimientos de la historia, sin embargo es grande la ignorancia sobre muchos aspectos, y este taurino es uno de ellos. No se explica a la gente por qué se pone uno delante del toro, por qué corre el peligro, por qué lo quiebra, por qué lo afronta. Es decir, que la figura de lo que llamamos el inconsciente colectivo, que está dentro de nosotros, de nuestros antepasados, a menudo es ignorado y es incomprendido por la sociedad actual. Yo quería preguntarte, Ramón, ya que has hecho este bonito repaso, porque en realidad la base de todo lo que has expuesto ha sido el toro. Sí, el toro. Y yo quería preguntarte si has reflexionado, qué piensas, qué va a ocurrir con el toro bravo. No vamos a olvidarnos de, diremos, legislaciones, etcétera, porque de esas ya nos encargaremos nosotros para intentar que no vayan a peor puerto. Pero lo que es la figura del toro bravo, sus características, su forma de ser, su crianza, ¿cómo crees tú que va a ser el toro bravo del futuro? Yo creo que el toro bravo cada vez se está haciendo, bueno, bravo sigue siendo bravo el animal, pero cada vez se está haciendo más cómodo, y eso es para las figuras que hoy día exige ese tipo de toro. Y no las figuras, también el público cada vez exigimos tener un toro donde lo veamos que aguante más tiempo, que den los toreros más pases. Entonces la única forma es hacerlo un poco más suave el toro. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Lo que está ocurriendo, y este año ha ocurrido una cosa que me llama la atención mucho también, porque la casta del toro se ha de mantener de alguna forma o de otra, pero no tal y como se quiere mantener hoy día. En la revista de la Federación de este mes, de este trimestre, ahí hay un artículo que se llama Indultos a tutiplén. Es que este año se han indultado un montón, tantos toros, que no todos son aprovechables para conseguir la casta de ese toro. Incluso hay algunos ganaderos que a mí me han dicho, entre ellos Daniel Ruiz, que algunos toros ellos los reciben y se los llevan y los matan, no lo echan a padrear. Otros lo que hacen es que lo explotan y lo alquilan o los venden a otro ganadero. Entonces yo no sé si ahí nos vamos a basar en que el indulto es el que nos va a producir que el toro siga manteniéndose en una ganadería. Yo no sé si no estamos un poco influyendo en estropear la bravura y la casta del toro. Yo creo que sí, pero dicen que no, que los indultos, que vienen muy bien, yo no lo veo así. Posiblemente ese sea el gran debate, es decir, aquel toro que diremos, al fin y al cabo, lógicamente la misión del ganadero es lograr el tipo de toro que él quiere conseguir con arreglo a lo que él entiende que debe ser el toro bravo. Y por otra parte están los gustos del público, del toro que pide, y por otra parte está la realidad de que si tenemos un toro que no da miedo, que no ofrece sensación de riesgo, que da la impresión de que todo es previsible, pues entonces entre esas dos grandes debates nos estamos manejando. Y la verdad es que hoy día, yo he presenciado este año, yo lo digo en el artículo de los indultos, yo este año llevo viendo toros, pues creo que desde un poco antes de irme a la mili ya empecé. Mi padre me llevaba ya los toros, y si no me llevaba me daba las perras para que yo me arreglase a ver y fuese a ver toros por ahí. Y en todos los años que yo llevaba, yo no he visto tantos toros indultados como he visto este año en vivo.
Porque yo había visto en mi vida, no sé, pues 2 toros o 3 toros indultados en toda la vida, toda la vida. Aquí no iba tanto a los toros como ahora, y tanta corrida como voy ahora no tampoco iba. Pero yo calculo que una media de 30 corridas en mi vida por año, por ahí, es por lo que ando. Tengo récord en el año 88, yo me vi 84 corridas en directo, en vivo. Entonces la media, calculamos 20 o 30. Bueno, pues este año he visto 4 indultos en vivo y en directo. Y de ellos, recuerdo uno, que estaba también Juan Enrique, lo tiene grabado Juan Enrique Torralba, en Illescas, y Jesús me parece que también estaba, se indultó un toro que fue provocado, el público lo pide, el público, pensemos que el público realmente es el que nos llena las plazas, pero aficionados entre el público no son lo que realmente un aficionado exige de un toro para mantener la raza. Entonces, claro, el público lo empieza a pedir porque es fiesta, es una fiesta. Pero lo que es de vergüenza es que un profesional del toreo, como ocurrió allí en Illescas, le den el primer aviso y viendo que el presidente no sacaba el pañuelo naranja para indultar al toro, se sienta en el estribo. Se sienta en el estribo, y eso que es lo que hacía, provocar al público, y el presidente no tuvo más remedio que consentir el indulto de ese toro. Pero ese toro no era un indulto. Luego después otro que también presenciaríais muchos, pues sé que muchos estuvisteis en Valencia, el toro ese que se indultó también en Valencia, en Falla fue, que toreó López Simón. Y ese toro para indulto, pues tampoco creo que era un toro de indulto, a mi juicio, a mi juicio. Otros podían tener otra opinión. Ahora, que ese toro se aproveche para conseguir un toro, yo le digo bobalicón. ¿Cómo? Bobalicón. Eso es conseguir. Hecho bien, un toro bobo, un toro que le enseña un trapo y va. De acuerdo, sí, pero coño, pero en la casta donde están la suerte de caballo, no existe ya. Sí. Y pases dan los 20 o 15 que dan de muletas, porque capote cada día vemos menos. Y entonces ahí es donde yo entro un poco a no estar muy de acuerdo con todo lo que quieren hacer los ganaderos para conseguir la raza auténtica del toro que se ha creado siempre. Pero tú has señalado en la evolución histórica cercana un momento que ha sido el del cordobés, y has hablado, y lo he notado y así, la gran expansión comercial de la fiesta, que es en el momento del cordobés. Eso desarrolló ríos de tinta en todas las publicaciones. Posiblemente esos momentos de expansión comercial no los vuelva a vivir la fiesta, pero hoy seguimos siendo fruto de nuestro tiempo, y entonces estamos en manos un poquito de la opinión, diremos, mediática, y no solamente es el indulto, es decir, sino que empiezas ya a oír hablar de la suerte de matar, que habría que hacer un reglamento, que habría que pinchar 2 veces y si no al corral, otros que hablan que la puntilla, pues esto lo hemos oído diremos a críticos de reconocida solvencia, podía ser la puntilla una máquina de estas eléctricas que le diera al toro y Santas Pascuas, que por qué el toro hay que meterlo en bares o por qué hace falta que haya un picador o no, y todo eso un poquito está rondando en una adulteración de la verdadera fiesta, que al final habrá que intentar tener una idea, diremos, de limitar aquellas cosas, y es el riesgo y el peligro. A lo mejor tienen que quedarse como punteros en lo que es la fiesta. No, lo que tú has comentado al principio de esta intervención tuya, lo del cordobés. Cordobés indudablemente no podemos negar, nos gustaría más o nos gustaría menos, pero el cordobés fue un torero que levantó la fiesta. Pero es que en todo el recorrido que hemos hecho, si os habéis dado cuenta, siempre, en cada época, ha habido un torero que ha mandado y que ha levantado la fiesta un poquito cuando estaba caída. Pues hemos nombrado cuando reapareció Paquiro, que le llamaron Napoleón de los toreros, luego después cuando salió Belmonte y Joselito, luego después ya cuando empieza a mandar el Dominguín Antonio Ordóñez, Antonio Bienvenida, Antonio Ordóñez. Siempre había en los momentos más críticos de la fiesta, siempre había un torero
que ha hecho de una forma o de otra, levantó la fiesta. El cordobés, no nos neguemos, que fue el que le pegó un empujón en los años aquellos que estaba tan caída la fiesta, fue el que le pegó el empujón fuerte. ¿Necesitamos ahora un toreo de ese tipo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La fiesta, aparte, nos la están acabando por la monotonía que tenemos hoy en el toreo. Hoy el toreo es monótono, muy monótono. Hoy vamos a una corrida de toros y no ves ninguna cosa diferente. Prácticamente es como dice un amigo mío: pase para acá, pase para allá, aplausos y ole. Y ya está. Y no vemos otra cosa. Entonces tiene que salir un torero que nos mueva. Estaba este José Tomás, está por ahí, pero como es también más raro que la pinta un... Yo qué sé, no, lleva más pinchazos también que una aceituna rellena, porque quiere decir que es así, es decir, que el que quiera ser torero tiene que pensar que la puerta de la enfermería la tiene que ver y apliques al cuento quien sea. Simplemente doy paso ya a que la gente, porque la cosa del toro puede dar para hablar y no quisiera yo monopolizar aquí. Respecto al porvenir de la fiesta, yo siempre he defendido que la frase de que los toros los carga el diablo. Los carga el diablo quiere decir que tú has dado aquí opiniones de papas, de reyes, de políticos y tal, que han querido acabar con la fiesta. En este momento no estamos todavía en una secta ni estamos todavía en una organización cristiana que esté en las catacumbas, pero está claro que no estamos de moda los taurinos. Y está claro que los taurinos nos tenemos que apretar los machos esos, atar los machos bien, para defender con orgullo lo que somos. ¿Tú esto cómo lo ves, Ramón? Ya es que además estás en un puesto directivo, que estás en contacto con muchísima gente que teóricamente debe de echar al resto para defender esto. Sí, por descontado, pero yo pienso también un tema, y yo creo que mucha culpa la tenemos nosotros mismos. No estamos educando a la juventud nosotros con el mundo taurino. Si nosotros nos va a fallar, si alguna vez se pierden los toros, aparte de los detractores que hay y todo el tema que eso lo único que hace son dar voces, pero no creo que lleguen a extremos. Pero a nosotros lo que nos va a hacer desaparecer la fiesta va a ser la poca asistencia de gente en los toros. Decimos que las entradas son caras, que no pueden ir los chavales relativamente. Sabemos que hay plazas de toros donde hacen unos abonos para los chicos que por 6 euros se ven un montón de corridas, o 50 euros se ven 11 corridas, como ocurre con el abono que hay en Albacete o en Cuenca o en Valencia también el abono joven. Entonces la gente joven no va a los toros. Los que estamos yendo a los toros es por un acto, ya lo hemos dicho ahí también, es un acto social que seguimos manteniendo como acto social. La gente va a los toros porque eso se convierte en la feria de los pueblos y de las ciudades, se convierte en un acto social. La gente joven no va a los toros. Y no va a los toros, yo creo que porque no estamos educando a las personas jóvenes para que sean aficionados al toro. En los colegios no se habla de toros. Nosotros como federación hemos intentado en algún colegio dar una charla con los chicos para ver si nos dejan entrar en las clases y hablar un poco, hacer una charlita sobre el toro, con algún toreo, con lo mismo que se hizo con el Club Taurino, el día que se hizo con Padilla y con el Fandi en la Plaza Mayor. Eso se ha hecho en muchos sitios, se está haciendo en muchos sitios, pero ese es uno de los grandes problemas que yo veo también en cuanto a eso, que no es que sean los políticos los que nos están echando el toro, por descontado, tienen mucha culpa, los animalistas también, pero nosotros estamos luchando por meter a la gente joven en los toros. El problema es multifactorial, a buen duda, y con esto acabo y abro juego para que charlemos, porque el mundo del toro es extraordinario el poder comentar. Saber de toros, no sé si era Antonio Machado, decía que ya era una categoría. Es decir, esto implica un esfuerzo en saber las suertes, los comportamientos, las querencias, la mecánica de la lidia, etcétera. Es decir, que esto implica un interesarse y un, entre comillas, estudiar, o bien impregnarse por ósmosis de alguien que te enseñe.
Y el mundo hoy va a una velocidad de vértigo, estamos con el pim pam, todo va rápido y no hay tiempo a pararse a reflexionar. Y el gran miedo que hay es que esta riqueza que tú has expuesto, es una riqueza cultural extraordinaria, se nos vaya entre los dedos de las manos y acabe siendo pues una, como los toros de Guisando, casi muerte, casi piedra. Señores, hagan juego. No, yo un momento, yo lo único que habréis visto, que yo no he hablado ni de faena de toreros, ni he hablado de forma de torear y todo el tema. Yo lo que quería plasmar en esta ponencia era hacernos conciencia de desde cuándo hemos visto que el toro aparece, y aparece desde hace miles y miles de años. Y ya el toro ya se era conocido, no es ahora el toro lo moderno y lo actual. El toro ya existió hace mucho tiempo, tal y como yo he querido exponer, con temas que para algunos, para mí hay algunas cosas que eran desconocidas. Si no es por San Google, yo no me entero de algunas cosas de estas. Y es así. Román. Tú has dicho antes de que los jóvenes no van a los toros. Es verdad. La gente joven a los toros no va. Pero también hay que pensar otra cosa, aparte de la entrada, que sean caras, los abonos de los jóvenes. Hoy en día, en el toro, falta una cosa que es la primordial de todas, que es la emoción. La emoción. En el toro hoy en día van a haber X corridas y de X corridas ves un toro o dos toros que te emocionan. Ese es el gran problema también que tenemos los toros. Cogiéndonos también a eso, tú has dicho los indultos, que los ganaderos también permiten muchos indultos. Yo creo que culparía más al torero que al ganadero, porque el torero hace lo posible de poder indultar un toro para que el público empiece a sacar los pañuelitos para indultarlo, para no entrar a matar al toro y salir triunfando. Y los ganaderos, la mayoría de veces, esos toros los echan hacia fuera. Pero también los principales culpables son los toreros, en cuanto que nos quiten la emoción del toro y en cuanto que se induce demasiado toros. Sí. Esa es mi opinión. No, y además coincido contigo, y además ya lo hemos dicho, se está convirtiendo el toro en una monotonía. En una monotonía, hoy es una monotonía, es falta de emoción. Falta de emoción es que vemos siempre lo mismo. No te inspira nada ver una faena de los toreros. Y lo que dices de los profesionales, claro que tienen la culpa los profesionales. Y sobre todo las figuras, o las mal llamadas figuras para ti. Por descontado. Y además ocurre una cosa, y además es dar un pie a que con un indulto se ahorran ellos de la suerte suprema. Y con la suerte suprema tienen las dos orejitas y el rabo y ya no he hecho nada. Se quitan de lo más peligroso que hay para en una corrida de toros entrar a matar. Entonces, claro, eso ya se lo quitan. Y ya tienen sus dos orejitas y rabo sin haber efectuado la suerte suprema. Luego después estamos dando pie a que nos ocurra igual que ocurre en Portugal, que de tantos toros indultados este año me parece que han sido, lo que yo llevaba contado, el 1 de octubre creo que eran 36 o 37 indultados este año. Entonces lo que estamos dando lugar es nosotros poner las piedrecitas para que nos ocurra lo que en Portugal, para evitar la suerte de matar los animales. Entonces, claro, yo no sé hasta qué punto ese reglamento lo tendría que normalizar de alguna otra forma. Lo que pasa es que también entramos ya en eso, es que también reglamentos, es que, como dicen muchos toreros, es que necesitan el mozo de espada y los apoderados necesitan una Wikipedia para llevarla en el bolsillo y decirle al matador, no, aquí tienes que hacer esto, que si no, aquí no tienes que pedir permiso, aquí tienes que hacer no sé qué. Sí, eso en cada comunidad están apareciendo reglamentos completamente diferentes unos de otros. Vamos a unificar criterios. Pero también había a nivel nacional, y yo que estoy metido con la Federación de Madrid, con la USTAE y con la Real Federación, había motivos a plantear que se haga un reglamento único. Pero como están las transferencias que tienen todas las comunidades, es imposible y no se va a hacer, porque la mesa del toro desapareció, Pentatauro no sirve para nada. Ahora nosotros nos recibe, a final de mes nos recibe el director general de Bellas Artes. Recibe a la USTAE, tenemos asamblea y nos recibe el director general de Bellas Artes y se va a plantear, yo tengo ya las preguntas que se le van a hacer, si le han hecho para que nos conteste. Una de ellas ¿en qué nos ha afectado el IVA, la bajada del IVA a la Federación del Toro? La última feria que yo he visto es la de Jaén, donde una corrida del año pasado costaba 35 euros y este año nos la han puesto a 50. ¿Eso es bajar el IVA?
Adelante, María Victoria. Yo es que pienso que, por desgracia, el siglo XXI no podemos pretender que un hombre se juegue la vida delante de un animal. La mentalidad de la gente cambia. La gente ha cambiado. La mentalidad esa ya no existe. El hambre que había para poder prosperar, para tener dinero, para poder vivir, ahora, el que más y el que menos, no hace falta que se juegue la vida delante de un animal para poder vivir y para poder comer. Entonces solo se vive por afición, por amor. Eso cada vez es menos. Con lo cual tenemos que cambiar el reglamento y tenemos que cambiar el chip. Si queremos toros, tal y como los hemos vivido, no se pueden vivir. Hagamos una ópera. Pero el riesgo está, María Victoria. El riesgo, una persona que se pone delante de un animal, el riesgo existe. No hay otra. Pero es que existe, no es que diga esto que no podemos mirar el riesgo del toro con eso, pero existe. Victoria, conociéndote y sabiendo cómo te gusta el toro y te gusta el toro con presencia y tal, te entiendo, pero es un verdadero, es decir, la fiesta nuestra si ha de persistir desde su contradios, su contrasentido. Es decir, lo que atrae a nuestra fiesta es que es algo que no es razonable, que no es digerible a la mente. Como digo yo en el decálogo ese que voy repartiendo por ahí, morir, dar la vida por nada, es algo no explicable, extraordinario. No se da en algunas actividades también se da, pero en principio es un contrasentido. Es decir, que a un señor en la Plaza de México le metan un puntazo en el cuello y haya estado a punto, si hubiera cogido la carótida, de quedarse allí, por ejemplo, recientemente. Pero nadie queremos que le cojan la carótida a nadie, pero todos queremos ir allí y percibir el riesgo. Pero por eso tiene esos momentos mágicos que cuando un torero se embragueta, se pasa los pitones por la faja, no mueve los talones, dirige con la muñeca aquella fuerza de aquello que repite una y otra vez y tenemos riesgo, aquello corre como una tea por el tendido, y yo no sé qué tiene que pone de acuerdo a aficionados, a espectadores, etcétera. Son esos momentos de magia que se dan de vez en cuando en las plazas de toros que hacen que esto, yo creo, que perdure. Si esto le quitamos la magia, decían, cuando no haya hambre desaparecerán los toros. No es cierto. Manzanares, este que aparece aquí, hijo, no tenía hambre de nada y torea como Los Ángeles, y citaremos a muchos más. Esa mística que está dentro de nosotros y que quizá no sepamos ni explicar, es la que hace que esto se mantenga. Pero hemos de conseguir que la magia no acabe con lo que nosotros queremos y amamos tanto. Entre otras cosas porque al toro no lo maltratamos. La lidia del toro es ética. Nosotros somos vigilantes de que desde que sale el toro por chiqueros hasta que muere, debe tener una lidia adecuada, siendo respetuosa con unas pautas. Cosa que a menudo vemos que no es así. Pero bueno, es decir, yo soy un defensor de esa mística, que posiblemente eso pues acabe, efectivamente, porque va en contra de la globalización, va en contra de Internet, va en contra de todo. Es un contradios, yo no lo puedo decir más fuerte, y perdón, espero que no sea una blasfemia, es un contrasentido. Yo he dicho al final de la charla, he dicho que eran dos actores, toro y torero, y he comentado otra frase que digo, el primero en numerosas ocasiones muere, mientras que el segundo expone la vida con gozo y orgullo por dominar una fuerza superior a la suya. Eso lo siente un torero, Eso lo siente un torero, que es lo que tú dices de que tenemos que cambiar el chip de que un torero se juega la vida. Es que los primeros que sienten gozo y orgullo de enfrentarse a un animal superior a él es el propio torero, Pero cada vez se enfrentan peor. Esa es otra cosa, eso es otra cuestión, pero no quita. Cada vez el toro es más malo. Pero no se puede quitar el riesgo. Pues cambiemos el pero chip, el riesgo, por lo menos hagamos una cosa agradable. Pero el riesgo no se puede. Bueno, está claro que el toro despierta pasión, está claro que ha habido viveza en el coloquio, ha habido diversas opiniones, y queremos agradecer a Ramón su presencia con nosotros y, como siempre, ofrecerle un pequeño detalle del club para que tenga un recuerdo de su paso por acá.
Bajarla un poquito más, ¿no?